¿Me escuchan ahora? Tuve que... Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Nosotros conociendo ya lo que es el mito, la leyenda, usted nos estableció los puntos a conocer de lo que es un mito, una leyenda. Entonces, bien, dentro de aquellos relatos, sabemos ya lo que es el mito. Los mitos son los hechos que tienen una parte, lo místico es cuando se le agregan ángeles, son agregados las conversaciones con Dios de personajes tan grandes, así como decir que Moisés murió, como está en el libro de Deuteronomio. Dice que Moisés murió y que allá cuando él murió hubo un ángel que lo hizo subir. También tenemos otro relato que es el libro de la Ascensión. Los que no lo conocían, este es un libro que habla acerca de cómo fue la muerte de Moisés y la batalla por el cuerpo de Moisés. Le di esa ayudita. Ahora bien, maestro, dentro del Éxodo. La ascensión de Moisés. Dentro del Éxodo, de la salida del pueblo, ¿qué podemos catalogar como que eso es un mito? Es la realidad de esto. Esto es un mito. Bueno, dentro del Éxodo, lo que podemos encontrar es memoria histórica, pero no hechos históricos. Por eso quise darle la definición de lo que es memoria histórica. La memoria histórica es ecos de hechos del pasado que sirven de base para crear el mito, o para crear una leyenda, o para crear cualquier tipo de historia, una novela, lo que sea. ¿Entienden? Eso es memoria histórica, no es historia o histórico, porque historia es todo relato es historia, pero no es histórico, sino memoria histórica. En el Éxodo no podemos encontrar nada que sea histórico. Hasta ahora, hasta hoy, tenemos que hablar hasta hoy, todo lo del Éxodo es mito. Todo lo del Éxodo es mito, pero no es nada histórico. Eso tiene que estar claro hasta hoy, porque puede ser que mañana se encuentren las pruebas de que el Éxodo sucedió, aunque no sea quizás tal y como se cuenta en la Biblia, pero que hubo un Éxodo. Entonces, en ese caso que se encuentren pruebas de que hubo un Éxodo, entonces vamos a pasar del mito a la leyenda. Si encontramos pruebas de la existencia de un Moisés que todavía no se han encontrado, vamos a pasar del personaje mítico a un personaje legendario, porque mito y leyenda no es lo mismo. Tenemos que entender eso. Yo no traté la leyenda aquí porque no era el tema, pero si encontramos alguna prueba de que por lo menos ocurrió un Éxodo y que por lo menos existió un personaje que se llamó Moisés y que era líder de un pueblo que se llama hebreo, tenemos una leyenda. Y pasamos del mito a la leyenda. Por lo menos hoy aún es mito. Bien, sí, mucha memoria histórica. Eso sí, mucha memoria histórica. Mucha memoria de hechos que sucedieron realmente. Como son las plagas, como son los mismos mini éxodos que habían de gente que llegaba de Canaán a Egipto, como son el caso de los Ixos, que fueron echados de Egipto, aunque se cambiaron los papeles porque estos eran gobernantes y tenemos que en el Éxodo a esclavos. Tenemos memoria histórica, pero no hechos históricos. Claro, maestro, conociendo la función de los Ixos, creo que voy a tener que hablar de los Ixos prontamente en el canal, porque los Ixos fueron una gente que gobernaron la región tan fuerte que ellos, los mismos egipcios, decidieron incluso eliminar la historia. Y por eso no podemos encontrar los verdaderos vestigios de si José fue faraón de Egipto. Entonces, bien, maestro, aquí uno de los participantes pregunta: ¿por qué el Jesús histórico no enfatizó en las leyendas, mitos y novelas del Antiguo Testamento y no puso bien en claro lo que era ficticio y verdadero? O sea, él quiere saber que por qué Jesús no enfatizó sus enseñanzas en lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, específicamente en el Éxodo. Ok, eso se lo contesté al principio, pero se lo voy a volver a contestar ahora más claramente. Cuando hablamos de personas del pasado,
estamos hablando de una generación precientífica, prefilosófica. Si no tenemos filosofía, ya como la tenemos hoy, ni tenemos ciencia y método científico con qué probar un hecho, pues entonces tenemos personas que tienen una mentalidad de que cualquier cosa que ocurrió es tan real como un hecho histórico. Todo es histórico para ellos. Jesús no tenía forma, o los contemporáneos de Jesús, porque nosotros sabemos que, o entendemos, lo que creemos en Jesús, creemos que tenía unos poderes más allá de un hombre normal. Pero aunque Jesús supiera, no le puede decir a esas gentes que Moisés no existió. Aunque Jesús lo supiera, él lo supiera, porque para esas gentes Moisés y todo lo que se cuenta en la Biblia es tan real como que ustedes y yo nos estamos viendo hoy, porque es un mundo precientífico y prefilosófico. Ellos no tenían, por ejemplo, no tenían métodos de probar que una ciudad, no tenían arqueología, no tenían arqueología, no tenían ciencia. Arqueología. Sí, exactamente. Como el escritor del libro de Josué menciona que la ciudad de Jericó tenía una muralla. Si hubiese existido arqueología, él no menciona eso porque no existía la muralla de Jericó en esos tiempos. Entonces, el escritor de Josué no tenía forma de comprobar que esa muralla no existía, sino que escribe lo que él entiende para el tiempo que él sabe que esa muralla existía. O sea, el escritor antiguo escribe, mezcla cosas de su tiempo para relatar hechos del pasado. Sí, sí. Porque es una época precientífica y prefilosófica. Una mención de un personaje bíblico como Jesús no convierte un hecho o un personaje en histórico. Jesús mencionó a Jonás y se refirió supuestamente a la historia de Jonás. ¿Y quién va a creer que a Jonás se lo trajo una ballena? ¿Quién va a creer siquiera que Jonás fue a Nínive a predicar? Ustedes saben lo que es un proceso de conversión. ¿Ustedes creen que por un profeta ir a predicar a una ciudad, esa ciudad se va a convertir de los dioses que adoran a otro Dios que le vayan a predicar? No, los procesos de conversión duran siglos y son causa de muchas muertes. Para que una generación se convierta, sucede lo que sucedió aquí en América. A los indios lo convirtieron, ¿a qué costo? Los eliminaron a todos. Entonces va Jonás a convertir la ciudad de Nínive. Por Dios. Maestro, esto se ha vuelto una discusión muy, muy buena, porque hay algunos participantes que piensan, y algunos que van a ver el video después, más tarde lo van a ver en YouTube, pensamos que el éxodo tal cual es, porque tenemos el éxodo de la teología, que es muy perfecto, pero a la hora de los trabajos de las ciencias bíblicas, el éxodo no que era desmitificado, sino que el valor del éxodo ya se entiende como que fue algo netamente teológico y poderoso de parte de Dios. Ahora bien, la salida del pueblo de Israel de aquella región, se me olvida el nombre de esta región, el Bajo Egipto, la salida del Bajo Egipto. Podemos decir que nada más, el pueblo de Israel salió del Bajo Egipto. Es que era común los mini éxodos en esa época. Estamos hablando de que Egipto era la potencia mundial. Era, además de que la potencia mundial militar, hasta que llegaron los otros imperios, los asirios y los babilonios, que fueron los que le quitaron la hegemonía a Egipto, también era una región privilegiada. En una civilización agraria, que eso no importa, es que haya abastecimiento de comida. La comida dependía de buenas cosechas, y esto es lo que tenía Egipto, y esto se ve reflejado en la Biblia. Egipto siempre tenía buenas cosechas porque tenían al Nilo ahí, que era mucho más grande que lo que nos vea hoy, porque hoy tenemos como 3 brazos del Nilo, pero en época el Nilo tenía como sus, y tenía como 1000 afluentes. O sea, era un río que le daba
seguridad a la tierra de Egipto de tener comida todo el año y de tener comida de que si había una sequía iban a durar 10 años con comida. Entonces esto ocasionaba éxodo de personas de Canaán hacia Egipto y de Egipto hacia Canaán cuando querían volver a su tierra, que es el caso de la historia de Abraham, que es una memoria histórica. Lo de Abraham, la historia de Abraham es una memoria histórica también, pero eso era común en aquella época y tienen que entender esto. Es como nosotros hoy a los Estados Unidos. ¿Por qué no vamos a los Estados Unidos? Para mejorar nuestra calidad de vida. Porque allá tenemos empleo que no tenemos aquí. Eso mismo era Egipto, pero en una civilización totalmente agraria, no como la civilización de hoy, tan diferente. Bien. Perfecto, maestro. Maestro, el tiempo específico de la duración del pueblo de Israel, 430, 420, 450, ¿quién fue el que le dio exactamente esa cantidad de años? Porque entendemos que el relato de Abraham es un relato escrito en el siglo 7 antes de Cristo. La composición entera del Pentateuco, la recomposición, cuando se vino a petrificar lo que se llama el Pentateuco, que era la Torá Shebal Peh, la Torá hablada. ¿Quién fue el ideólogo, más o menos, o cuál tiempo exacto tiene? Podemos decir, pasó en el 430, en el 420, 450. Mira, como es un mito, los autores no se preocupan de dar un tiempo exacto de una esclavitud que no sucedió, o sea, que es improbable, todavía no hay pruebas de ella, por eso estamos dando el tratamiento de mito. Hay una que se dice que fue la profecía que se le hizo a Abraham, que es un texto post-exílico en el Génesis, donde en Génesis 15:13, se le dice a Abraham que el pueblo hebreo va a ser esclavo 400 años en una tierra extranjera. Sabemos esclavos por 400 años, porque fueron esclavos después que vino otro faraón que no conocía a José, según la misma Biblia. Entonces no fueron 400 años de esclavitud, pero a Abraham se le dice que era una estadía de 400 años. Ahora el 400 es simbólico. El 400 son 10 generaciones. 10 generaciones, el 40 en la Biblia, aunque muchos no lo quieran entender, siempre está lleno de simbología. Por ejemplo, si es para una persona, en Moisés tenemos 3 etapas de 40 años. 40 en Egipto viviendo, 40 en Madián y 40 en el desierto. Como es un personaje, eso significa 3 etapas en la vida de Moisés. Pero cuando es una civilización, tenemos que hablar de generaciones. 400 años son 10 generaciones. 40 años dando vueltas en el desierto es una generación. Lo que el escritor bíblico nos quiere decir con estos 40 años es que la generación que salió de Egipto esclava no fue la que entró en la tierra prometida. O sea, no fueron 40 años literales. El autor lo que está diciendo es que esa generación murió antes de llegar a la tierra prometida, dentro de su historia mítica. ¿Me están entendiendo? Perfectamente. Entonces, no podemos decir de cuántos años fue la estadía del pueblo hebreo en Egipto, porque no tenemos forma de comprobar que eso sucedió, y esto está lleno de simbolismo. Cuando vemos el simbolismo decimos, bueno, ya esto es mítico, no es histórico. Exacto. La gematría hebrea se llama. Los que quieran investigar acerca de esto se llama gematría, igual que el número 3, igual que el número 7,
igual que el número 40, el 120, el 80, con la gematría se llega a entender. O sea, el número 40, específicamente la gematría dice que el número 40 es un tiempo definido. En vez del autor decir que murieron, que esa generación murió en el desierto, aunque yo creo que lo dice por ahí. No, en vez de decirlo así, dice, duraron 40 años en el desierto. ¿Entiendes? Sí. Duraron 40 años en el desierto. Eso dice el autor, porque eso así era que el autor bíblico escribía de esa manera. Y era la forma que el pueblo lo podía entender, el pueblo llano, el pueblo sencillo podía entender de esa manera. No podemos decirle a esa gente que vivieron en esa época que no entienda como lo entendemos ahora. Es muy difícil, eso es como exactamente un insulto a ellos. Exactamente, el lector a quien iba dirigida esa historia entendía este simbolismo, como tú entiendes hoy que te dicen que esa mujer es una chapeadora. Pero el dominicanismo dice Jefferson aquí que cómo es posible que miles y miles de personas durante 40 años en el desierto y todavía hasta la fecha la arqueología no ha encontrado nada. Es algo lógico. ¿Cómo es que pasan tanto tiempo en el desierto según el relato bíblico y la arqueología no es capaz de encontrar absolutamente nada? ¿Sí? Miren, señores, la arqueología es tan fuerte que puede encontrar un pequeño campamento de cazadores del Neolítico. Así es la arqueología. Entonces, 1,5 millones de personas siendo conservador, que quiero decirle que estoy siendo muy conservador porque los expertos dicen hasta 5 millones de personas, según la Biblia. 1,5 millones de personas rodando en el desierto por 10 o 12 o 13 años. Vamos a decir que el 40 es simbólico, pero rodando en el desierto por 20 años. Supónganse ustedes que hayan durado en el desierto 20 años, acampado en varias partes. Ahí lo dicen, la Biblia desenterrada habla de eso. ¿Cómo es posible que no dejen siquiera la construcción de un pozo para beber agua? ¿Cómo es posible que no dejen las señales de los campamentos que ellos edificaron allí? ¿Cómo es posible que no dejen una letrina donde ellos hacían sus necesidades? Estamos hablando de 1 millón de personas haciendo necesidades en el desierto. Todavía estamos encontrando los excrementos de los dinosaurios. Señores, ¿cómo es posible que no podamos encontrar los excrementos de 1,5 millones de personas que duró 20, 30, 40, 50 años dando vueltas en el desierto? Entonces, por eso es que le damos al Éxodo tratamiento de mito. No podemos darle tratamiento histórico porque no tenemos las pruebas de que ese relato pudo haber sucedido. No sé si te hicieron esa pregunta cuando yo tuve que salir. Maestro Pacheco, yo quiero hacerle una pregunta. El Pentateuco, se habla que fue Moisés que lo escribió. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, imposible. Ninguno de los libros del Pentateuco fueron escritos por una sola persona, eso es lo primero. En el Génesis, por ejemplo, tenemos 2 relatos de la creación y esos 2 relatos fueron escritos en épocas diferentes, señores. Wow. Génesis 1 es un relato diferente a Génesis 2:3. Escrito por autores diferentes en épocas diferentes. Entonces, si usted nota, hay en los relatos hay versiones diferentes. Tenemos pares de genealogías, a veces genealogías que son diferentes. Tenemos esos libros fueron escritos por capas. El mismo libro de los números, el libro de la ley, tenemos que una parte fue escrita en el reinado de Josías, pero después de ahí se le fue poniendo capas al libro de la ley hasta tenerlo como lo tenemos hoy. Entonces Moisés no escribió el libro de la ley. Hay gente Moisés que no escribió ningún libro porque señores, Moisés, si existió, era egipcio.
y esos libros fueron escritos en hebreo, y la mayoría de esos libros son posesílicos. ¿Cómo pudo haberlos escrito Moisés? Por favor. Muy fuerte eso es así. Maestro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque es lo que, señores, lo que nosotros invertimos tiempo educándonos y estudiando, nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, yo que gracias a Dios puedo decir que estudié un poco de hebreo y entiendo un poco de hebreo. Hubo una transformación en la escritura, que por eso los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí, porque hubo una transformación dentro de la escritura que se hizo en el posesilio, en Babilonia. La escritura cuneiforme del hebreo que tenemos como el hebreo bíblico, no es la verdadera escritura que se podía decir en el tiempo de Moisés existía. Decía una persona aquí... Se está cortándose. Luis, se está cortando. Se está cortando. Oye, señores, fíjense de esto. Que muchos no se fijan en esto. En el libro de los jueces y en los libros más antiguos de la Biblia no se menciona la ley de Moisés. Cuando se menciona o donde se menciona son textos que se ha comprobado que son de otras épocas donde ya existía la historia de Moisés y que se han incorporado a esos libros. David, por ejemplo, en la historia de David usted ve a David guardando la ley. Vamos a ver. Tienes razón. No lo ven. David no guardó la ley nunca porque no existía. Ni los profetas. No existía la ley de Moisés. Ni los profetas. No existía. ¿Entienden? Entonces tenemos ese problema de que cuando vemos los libros más antiguos de la Biblia, que no es el libro de Job, como muchos creen, los libros más antiguos de la Biblia es el libro de los jueces y el libro de Samuel y eso, aunque tienen extrapolaciones presílicas, porque si ustedes leen el libro de Samuel, se habla del templo y se habla del culto en el templo. En Samuel 1:1 se habla que Samuel se crió en el templo, señores. Eso es presílico. Pero el núcleo, porque esos libros fueron escritos por capas, el núcleo del libro de Samuel es muy antiguo y lo sabemos porque vemos términos acadios y de idiomas antiguos, más antiguos que el hebreo. Y por eso sabemos que esos libros son antiguos. El libro de Samuel y el libro de Jueces se dice que fue escrito por un discípulo de Samuel. Y estamos hablando del año 1800 antes de Cristo. Y el libro de Job es presílico. Estamos hablando del año 1400 o 1300 antes de Cristo. ¿Entienden? Esos libros fueron escritos por capas. Si usted lee el libro de Jueces, no va a encontrar nunca la ley de Moisés. Si leen la historia de David, nunca van a ver a David cumpliendo la ley de Moisés. El Shabbat. ¿Cuándo se empieza a celebrar la Pascua? La Pascua la comienza a celebrar Josías. Fue Josías quien la instituyó. Léanlo en la Biblia, eso está. No, y el mismo libro lo dice. El mismo libro lo dice. Usted nunca vio a David celebrando la Pascua. Usted nunca, exactamente, la misma Biblia lo dice. Nunca va a ver a David celebrando la Pascua porque no existía. Nunca va a ver a David guardando el Shabbat, porque el Shabbat es una costumbre traída de Babilonia, es presílica. Eso de que dicen que Abraham guardó Shabbat, eso es una tremenda tontería, mi hermano. Es una costumbre presílica. El Shabbat nace del Shabbatón babilonio, que era una celebración de luna llena que ellos la celebraban mensual. Lo que hacen los hebreos es celebrarlo semanal. Cada fase de la luna es una fiesta lunar. Igual, maestro, que la y fiesta eso lo critica Isaías. La fiesta del Purín también. Esa es una fiesta babilónica. Exactamente. Muchas de esas culturas fueron traídas del exilio babilónico. Otras fueron instituidas por Josías, que es el gran reformador hebreo. Y le tengo una sorpresita, pero no se la quería dar ahora. No se la quiero dar ahora. Pero cuando estemos hablando de eso, vamos a hacer una... Suéltala.
le voy a dar una orejita. Cuando estemos hablando de nuevo del tema, le voy a hacer una comparación entre Moisés y Elías. Vamos, no, maestro. Para que ustedes vean que antes de Moisés, el líder, el que iba a representar al pueblo hebreo, era Elías, no era Moisés. Pero le voy a dejar eso guardado por ahí para la próxima. Ay, Dios mío. Elías iba a ser el gran legislador del pueblo hebreo. Por eso es que ustedes lo ven decapitando qué sé yo cuánto profeta y estableciendo la ley de Yahvé. Lo más fuerte. Eso es fuerte. Lo más fuerte que usted ha dicho en esta noche ha sido eso. Bueno, le voy a hacer una comparación de Elías, pero se la voy a dejar para la próxima. No. Vamos a hacer la figura de Elías y la figura de Moisés. Ya usted se está comprometiendo. Nosotros vamos a hacer eso. Por ejemplo. No, maestro, no me dé ejemplo. Déjelo ahí. ¿Dónde murió? ¿Dónde fue? Déjelo ahí. Vamos a dejarlo para la próxima. Vamos a dejarlo para la próxima. Esto no lo va a aguantar nadie. Vamos a dejarlo para la próxima. Esto no lo va a aguantar nadie. Bueno, maestro. Luis, como tú te estás quedando como como el maestro está dando esos temas, nosotros prepararemos en otra ocasión en cuanto sobre ese tema. Deje esa sorpresa ahí y después luego hacemos un live nuevamente y ya usted explica esas cosas. Pero queremos agradecerle, con el permiso de Luis, porque Luis se le está yendo como que se está cortando. Sí. Queremos agradecerle, maestro, por sacar ese tiempo para que nosotros podamos aprender más. Mira, yo aprendí muchas cosas hoy y me da a entender que es bueno seguir estudiando y seguir cosas que se calman, maestro, y de verdad, en el nombre del equipo, en el nombre del Señor Jesús. Y queremos darle un aplauso, Luis, vamos a darle un aplauso al maestro. Gracias. Para terminar con todo, le voy a dar este consejo. El consejo que les voy a dar es este, para terminar. Pacheco. Dígame. Pacheco, una pregunta. Que si la ropa de ellos crecía con ellos de verdad. Bueno, eso es más mito que el mismo Moisés. No, yo he gozado mucho. Ellos tenían su forma de confeccionarse. Miren, el consejo que quiero darles, no quiero cerrar sin darle este consejo. Miren, les dije al principio, por eso le hice ese bocetico de lo que son los géneros literarios. Si queremos entender la Biblia y entender su lenguaje, el género es un lenguaje, y entender el verdadero mensaje bíblico, tenemos que hacer un exhaustivo estudio de los géneros literarios que se encuentran en la Biblia. Sin lugar a dudas. El otro día yo creo que fue aquí mismo con ustedes, que yo vi una cuestión hablando de los profetas. Y vi muchos diciendo que el profeta era un adivino del futuro. Y poniendo la profética como que es adivinar el futuro, nada más cerrado de ahí. Si no sabemos lo que es la profética, mucho menos vamos a entender cuál es el mensaje de los profetas y de ese género literario. Porque ese es el lenguaje para entender, ese es como un vehículo que nos transporta el mensaje. Entonces, todo el estudioso de la Biblia tiene que saber escribir, saber definir, entender los géneros literarios, para que después de ahí pueda entender el mensaje inspirado, porque lo que está inspirado no son las historias que la Biblia cuenta. Lo que está inspirado no es nada de lo que dice ahí, no es la letra, es el mensaje. Eso es lo inspirado. Entonces, si no entendemos el género, mensaje, estamos falseando el mensaje y le estamos fallando a Dios.
porque le estamos predicando un mensaje diferente a la gente que no fue el que Dios nos dio para que le predicáramos. Entonces, hacerse un curso de los géneros literarios. Les recomiendo la Biblia sin mito de Eduardo Arens para que se den por lo menos un principio de lo que son los géneros y entiendan sobre los géneros literarios. Sí, sí, maestro. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Más nos sentimos Ministro Jefferson gozosos. tiene como algo que decir, no sé. Adelante, adelante, todavía estoy aquí. Déjame activarle el micrófono a Jefferson. Déjame buscarlo. Vamos acá. Jefferson, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros? Parece que... Jefferson, si puede activar el micrófono. Bueno, cualquier pregunta, Bueno, cualquier pregunta se la hacemos llegar al maestro. Estamos Vía aquí por todavía. WhatsApp, yo tengo su WhatsApp. Pero Jefferson no quiere abrir. Ok, ya abrió el micrófono. Adelante, Jefferson. Sí. Escuchando al distinguido Pacheco, esos datos que usted acaba de dar, no es cualquier pentacola que lo recite, ¿eh? Se le queman los Twitter. Ay, Dios mío. Increíble. Oye, se le queman los Twitter. Estamos teniendo problemas con la señal. Mi deseo no es mellarle la fe a nadie, señores. Es esclarecerle la fe y guiarlo por la fe verdadera. Esto es esencia ¿Por qué? bíblica. Porque cuando usted entiende el mensaje bíblico, entonces su fe se limpia y se purifica. Yes. No hacemos Correcto. nada con entender un mensaje que no Mira. está ahí. Adelante. Nada, sin más nada que agregarle, porque si le agregamos algo más se daña, yo creo que se daña. Bueno, Creo que fue una noche muy hermosa y hemos aprendido bastante. Muchas gracias, maestro, y estamos en contacto para lo próximo. Gracias a ustedes por invitarme. maestro, Así es. gracias. Mil gracias. Esperamos que los que llegaron tarde, esperen que vamos a estar subiendo el video al paso por YouTube para que usted lo vaya viendo y lo vaya disfrutando. Gozamos mucho con mi maestro, gracias inmerecida. Gozamos mucho porque incluso estoy hasta motivado para hacer un video hablando de los géneros literarios. Porque hay mucha gente, incluso hay amigos. Claro que sí. Yo he preguntado en mi WhatsApp que si Apocalipsis es profético. Y todo el mundo dice que yo estoy loco. Y la apocalíptica no es nada profética. Nada, Qué terrible. absolutamente nada. No, El de libro de ninguna Daniel. manera. El libro de Ahora, hay Daniel. dentro del Apocalipsis mini géneros proféticos, mini géneros. Pero tampoco podemos hablar de profecía en el sentido de adivinar el futuro. Cuando hablamos de profética, siempre tenemos que hablar de exhortación a la conversión. Cuidado. Perfecto. Les exhorto a todos. Que quede claro eso. Les exhorto a todos, vamos a estudiar la palabra para poder llegar a conocer perfectamente cuál es el mensaje y qué es lo que en verdad nos dice la palabra. Así que sin más nada que agregar, esto fue Éxodo, la segunda parte, mitos, historias y leyendas. Simplemente con nosotros estuvo José Pacheco y un grupo, nos sentimos maravillados. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.